Bienvenidos todos al podcast de Mundo Valor. Hoy, el tema central será el contenido del documento International Valuation Standards, IVS, publicadas en el 2024 por la IVSC, The International Valuation Standards Council, vigentes a partir de enero de 2025. En esta oportunidad, se analizará el contenido de la IVS 200, Empresas e Intereses Comerciales. El audio que a continuación escucharán proviene del análisis del documento realizado con las herramientas NotebookLM de Google y Google AI Studio. Aunque siempre habrá matices de interpretación entre el contenido del documento y la respuesta de la herramienta de inteligencia artificial generativa, este episodio es un ejemplo fascinante de cómo la IA puede enriquecer nuestro canal con contenido innovador. Disfruten del programa. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el estándar IVS 200. Es la referencia internacional clave para algo que suena fácil, pero bueno, no lo es. Ponerle valor a un negocio o a una parte de él. Porque ahí está el meollo, ¿verdad? No es solo tirar un número. Hay que definir qué estamos midiendo con precisión. ¿Toda la compañía? ¿Solo las acciones? ¿Una unidad de negocio? Y además, ¿desde qué perspectiva? Para eso nos vamos a guiar por este estándar, el IVS 200. Así es. Y esa complejidad que mencionas tiene efectos muy concretos. Estas valuaciones son cruciales para fusiones, adquisiciones, para los reportes financieros, incluso en pleitos legales. Y es fundamental entender qué es un negocio para el estándar. No son solo activos sueltos, es un conjunto, ¿sabes? Un sistema que genera actividad económica y a veces crea valor extra por encima de las partes. Lo que llamamos plusvalía, o, bueno, goodwill. Entiendo. Y para navegar esta complejidad, el IVS 200 nos da como un mapa, ¿no? 3 enfoques o caminos principales para llegar a ese valor. ¿Podrías empezar por el primero? Claro. El primer camino es el enfoque de mercado. Es, digamos, el más intuitivo. Comparamos el negocio con otros parecidos. Pueden ser empresas similares que se vendieron hace poco o empresas que cotizan en bolsa. Incluso transacciones anteriores del mismo negocio sirven. Comparables, claro. Exacto. La clave, por supuesto, es que la comparación sea válida. Y casi siempre hay que hacer ajustes porque nunca son idénticas. Entendido. Luego tenemos el enfoque de ingresos, que mira hacia adelante. Se basa en proyectar los ingresos o, lo que es más común, los flujos de efectivo que se espera que la empresa genere. Y aquí es donde, bueno, la cosa se pone interesante, ¿no? Porque un pequeño cambio en esas proyecciones o en la tasa que usas para descontar esos flujos puede mover mucho la aguja del valor final. Totalmente. Y es vital, como dices, la consistencia. Si mides el flujo para toda la empresa, o sea, antes de pagar deuda e intereses, Ajá. la tasa de descuento tiene que reflejar el riesgo de todo el negocio. Pero si mides el flujo que queda para los accionistas después de la deuda, la tasa tiene que ser diferente. Refleja solo su riesgo, que es mayor. Claro, porque cobran al final. Exacto. Y parte de esa consistencia es limpiar los datos históricos que usamos de base. Hay que ajustar, quitar, por ejemplo, un ingreso extraordinario por vender un edificio o un gasto de una reestructuración que no se va a repetir, para que la base sea representativa. ¿Y el tercer enfoque? ¿Cuál sería? Ese es el enfoque de costo. Calcula cuánto costaría hoy reemplazar los activos del negocio, uno por uno. Se usa menos para empresas que ya están operando y ganando dinero, pero sí es útil para holdings, por ejemplo, o negocios muy nuevos, sin flujos predecibles, o ya en casos de liquidación. Vale, entonces tenemos los 3 enfoques: mercado, ingresos, costo. Pero me imagino que al aplicarlos surgen, bueno, más detalles, más complejidades. Definitivamente. Y justamente en esos detalles es donde se ve la profundidad del estándar. Piensa, por ejemplo, en la diferencia entre activos operativos y no operativos. La evaluación tiene que separar bien qué activos contribuyen al giro principal del negocio. Si una empresa tiene, digamos, un terreno que no usa o una fábrica parada. Ajá. Ese es un activo no operativo. Su valor normalmente se calcula por separado y se suma al valor del negocio que sí opera. Y ojo, muy importante, hay que asegurarse de que los flujos de efectivo que proyectas no incluyan ingresos o gastos de esos activos no operativos.
O sea, si una empresa de software tiene una patente súper valiosa, pero no la está usando ahora mismo, ¿eso podría ser no operativo y sumarse aparte? Podría ser, sí. Depende de la situación concreta y del juicio profesional, pero es justo ese tipo de análisis el que se necesita. Otra área clave, la estructura de capital. El valor total de la empresa no va directo a los accionistas comunes, ¿eh? Hay que considerar la deuda primero. Y luego, si hay distintas clases de acciones, preferentes, comunes, cada una con derechos distintos sobre los dividendos, sobre cuánto reciben si se vende la empresa o sobre el voto. ¿Y cómo se reparte el valor cuando hay estructuras así, más complejas? Bueno, para eso hay métodos más sofisticados. Se mencionan el OPM, que usa lógica de opciones financieras, o el PWRM, que pondera distintos escenarios futuros. Ayudan a asignar el valor total de la empresa entre las distintas clases de acciones según sus derechos específicos. Es como repartir una torta, donde no todos los pedazos son iguales ni tienen los mismos privilegios. Todo esto lo que hace es subrayar lo crucial que es definir bien desde el principio qué estamos valuando, ¿no? El valor de la empresa completa, incluyendo deuda, lo que llaman enterprise value, o el valor para los accionistas, el equity value, o solo el valor operativo. Son cosas distintas. Exactamente. En resumen, evaluar un negocio bajo IVS 200 no es encontrar una respuesta mágica y única. El valor final siempre va a depender del propósito que tenga la evaluación, de la base de valor que se elija, de cuál enfoque se use, mercado, ingresos, costo, y de cómo se analicen estos detalles, activos no operativos, estructura de capital. Entonces, lo que esto nos dice es que detrás de cada número de evaluación que leemos por ahí, en las noticias financieras, hay todo un proceso técnico, lleno de supuestos, de criterios importantes, y que están guiados por estos estándares internacionales. Y te dejo con una reflexión final, para darle una vuelta. Sabiendo que los derechos específicos de cada clase de acción, piensa en las preferencias de liquidación, que aseguran que ciertos inversores recuperen su dinero antes que otros en una venta, pueden cambiar radicalmente cuánto recibe cada uno, especialmente en startups con esas estructuras de capital tan complejas. ¿Cómo cambia eso nuestra idea de lo que es un valor justo cuando decidimos invertir en ellas? Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Mundo Valor. Si les ha gustado lo que han escuchado, no olviden darle like, suscribirse y compartir este podcast con sus amigos y colegas. Esperamos verlos nuevamente en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.